Vamos a continuar entonces. Vamos a revisar varios aspectos importantes al respecto. Primero, la ciencia moderna dice lo siguiente. La neurociencia en este contexto y la psicología cognitiva confirman el valor de lo que Ellen White describe en torno al tema de las avenidas del alma. Por ejemplo, el primer punto, la neuroplasticidad. Cuando hablamos de la neuroplasticidad, ¿qué sabemos hoy? Que el cerebro cambia según aquello a lo que se expone repetidamente. ¿Ok? La neuroplasticidad, básicamente, que nos dice que el cerebro va a cambiar a aquellas cosas a las que se expone continuamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que está entrando al cerebro. ¿Me voy a entender? O sea, lo que yo me expongo es lo que está entrando. Como eso es lo que entra, eso es lo que condiciona mi pensamiento. ¿Me hago comprender? Es la ley de la transformación, mediante la contemplación. Esto es posible por el tema de las avenidas del alma. En otras palabras, lo planteo de esta forma. Si yo contemplo a Jesús, sus enseñanzas, sus lecciones, su vida, eso es lo que está entrando. Eso es lo que está entrando por mis avenidas. Si yo escucho es de Jesús, canto es de Jesús, si yo leo de Jesús, eso es lo que está entrando por mis avenidas y eso es lo que está generando pensamientos en mi mente. Porque recuerdan que lo que buscamos con lo que entre por la avenida, lo que busca Satanás, lo que busca Dios, es que lo que entre genere un efecto. El problema es que a veces le abrimos un rato a Dios y un rato a Satanás. Entonces el conflicto se hace constante en ese sentido porque las dos fuerzas de cierta forma están entrando. Pero como nuestra naturaleza se inclina al mal, va a predominar el mal cuando esa es la ecuación que domina nuestras vidas. Miren, cada imagen, cada canción, cada conversación, cada video, cada película va fomentando determinadas conexiones neuronales. La neurociencia resume este fenómeno con la conocida frase que es atribuida al doctor Donald Hebb. Donald Hebb decía, las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí. Esto significa que aquello que vemos y oímos con frecuencia literalmente remodela el cerebro. ¿Qué remodela el cerebro? Lo que nosotros escuchamos y contemplamos constantemente. Por esa razón es que la Biblia ya te dijo, nosotros somos transformados por la contemplación. Pablo lo expresa en 2 Corintios, capítulo 3, en el versículo 18, que nos dice, por tanto, nosotros todos mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. La contemplación es importante. Ahora, ojo, porque para usted echarse a perder, y aquí vamos a hablar de lo que es la naturaleza, es importante comprenderlo. ¿Saben que es difícil establecer un buen hábito? ¿Saben que es fácil hacer un mal hábito? ¿Saben? Uy, qué difícil para mí, hermano, qué difícil para mí comer chocolates, qué difícil para mí quedarme en la cama y no hacer ejercicio, qué difícil para mí comer frituras, qué difícil para mí, ¿sí me va a comprender? Eso no es difícil, eso es fácil. ¿Saben qué es difícil? Salir todas las mañanas a las 6 de la mañana a trotar. ¿Saben qué es difícil? Tomarse 8 vasos de agua al día. ¿Saben qué es difícil? Irse a dormir a las 9 de la noche. ¿Se dan cuenta que lo bueno nos cuesta mucho y lo malo es fácil? ¿Sí? Es fácil abandonar un buen hábito. Difícil dejar un mal hábito. Claro, pero eso tiene una razón. Nuestra naturaleza. Que se inclinan naturalmente, constantemente a lo malo. Se les facilita lo malo. La neuroplasticidad entonces nos enseña que el cerebro se va a moldear fácilmente a lo que contemple mal.
Miren, hubo toda una generación de argentinos que fueron marcados por la ley de la contemplación, porque su máximo ídolo fue un hombre llamado Diego Armando Maradona, que movía muy bien una pelota, pero era un fanfarrón, grosero, le pegaba a las mujeres, apoyaba el comunismo. ¿Me hago comprender? Hubo toda una generación que quedó marcada por lo que contempló, era su gran referente. Hubo toda una generación, y aún hoy, porque se le ha hecho apología al crimen, que quedó marcado por los grandes capos de la droga en Colombia. Su forma de hablar, su forma de trabajar, lo que decían y dejaban de decir. ¿Me hago entender? Y no se hacía difícil ser como ellos, porque es lo que se contemplaba. Hubo toda una generación de venezolanos, una generación perdida, casi en su totalidad, que creció contemplando, que creció admirando la fanfarronería, la chabacanería, en un modelo que les daba todo y no trabajaban. ¿Sí me hago comprender? Bien, una generación que se formó en el facilismo, eso los condicionó, eso contemplaron, en eso se transformaron. ¿Me hago entender? Los modelos. Satanás siempre trabaja en el modelo que va a vender. ¿Okay? Hoy hay toda una generación que ha entendido, puedo triunfar fuera de mi oficio, siendo malo, ni cantando, ni actuando, ni esforzándome, simplemente vendiéndome como un producto en un mercado cada vez menos exigente. ¿Me hago comprender? Y por eso es que hoy en día el dinero fácil está a la orden del día. Crea un canal de YouTube y comienza a hacer estupideces. Crea una cuenta de TikTok y comienza a hacer estupideces. Rápido, va a vender rápido y mucho. ¿Sí? Bien, porque esta es una generación que ha sido transformada a partir de eso que ha contemplado. Pero cuando hablamos de la contemplación de lo bueno, lo natural no nos ayuda. Y aquí hay un punto importante. Lo natural a nosotros no nos ayuda. Porque usted puede contemplar a Jesús y decir, y qué bonito Jesús. Yo quisiera ser como Jesús. Pero no te ayuda lo natural. Porque por más que tú quieras ser como Jesús, no te da. No te da. Guardando distancias. En ese sentido, yo puede que vea, o sea, porque hay cosas que yo puedo replicar. O sea, yo miro voy a decir, no sé, algo vulgar, secular. Ok, veo a Messi. Yo veo y digo, uy, yo quisiera esos tatuajes. ¿Cómo será este tatuaje? Googleo, mira, es el mismo tatuaje que yo quiero aquí, ese es el que yo quiero aquí. Bien, eso está a mi alcance. Pero a mí no me sirve mirar a Messi para poder jugar como Messi. ¿Me va a comprender? No, eso no me sirve. Porque hay algo natural que me lo impide y que lo tiene. ¿Ok? Entonces, eso no me sirve. En el contexto de Jesús, guardando distancias que son abismales. Pero para hacerlo ilustrativo, a ti no te sirve simplemente mirar a Jesús. Porque por más que tú quieras, tú tienes una limitación natural. Entonces tú necesitas un poder sobrenatural. Pero ese poder sobrenatural va a obrar en función de lo que tú vas identificando, que son las diferencias entre Jesús y tú. ¿Me hago comprender? Por eso tú tienes que contemplar cuál es el modelo para saber qué es lo que hay que imitar. Pero es ese espíritu el que va obrando transformación mediante la contemplación. ¿En qué han fracasado mucho? ¿En qué hemos fracasado mucho? En que hemos pensado que simplemente es contemplarlo, míralo. No, pero también es un reconocimiento. Yo no puedo. Y necesito que el poder que tú has prometido me pueda ser dado, para que eso que contemplo pueda ser imitado. ¿Me hago entender? Bien, la contemplación mediante la transformación es algo que se expresa con claridad cuando hablamos de la neuroplasticidad. Ahora, otro principio de la ciencia moderna es la atención selectiva. Ya que a través de la atención selectiva, ¿qué sabemos nosotros? La psicología demuestra que la mente termina enfocándose en aquello a lo que más atención le presta. O sea, si la mente le presta más atención a algo, en eso va a terminar enfocándose. Por ejemplo, esto se llama la atención selectiva. Y es a través de lo cual la psicología moderna de corte conductivo-conductual, que es la que más se alinea con los principios bíblicos,
enseña que la mente termina enfocándose en aquello a lo que más atención le presta. Ahora, por ejemplo, redes sociales, televisión, videojuegos, pornografía, violencia, noticias negativas, pueden cambiar nuestra manera de pensar y percibir el mundo cuando dominan el consumo diario. Es decir, ¿qué consumimos nosotros diariamente? Esto va a cambiar la manera de pensar y la manera en que nosotros percibimos al mundo. Lo pongo desde esta perspectiva. Y ese es el poder que tienen los medios de comunicación. Miren, si a usted en las redes sociales, en la televisión, y ya hay campañas para eso, y se hacen múltiples ensayos con las masas son tratadas como borregos en los grandes ejes comunicativos. Si lo que yo contemplo es noticias, 35 asesinados este fin de semana en la costa sur ecuatoriana, en las bandas criminales del cartel de Sinaloa, el Tren de Aragua y el cartel del Valle del Cauca están peleándose por el dominio en Esmeralda, en Ecuador, y ha desatado una ola de violencia y criminalidad. Después veo, en la ciudad de Quito están siendo asesinadas 13 personas cada fin de semana por la lucha de las violentas bandas que quieren apoderarse. Claro, usted ve eso, y eso puede ser aislado en realidad, pero usted ve eso y usted dice, ¿Ecuador? No. Dios, salva a tu Ecuador, yo no voy para allá. ¿Sí me hago comprender? Sí, pero así funciona. Así exactamente funciona. Usted puede ver, hace poco, es más, lo vi porque justamente estaba siendo objeto de estudio y lo presentaron varios psicoanalistas al respecto. Porque esos son ensayos que se hacen con frecuencia, pero estos ensayos tienen una intencionalidad. ¿Ustedes se acuerdan cuando apareció y como apareció, desapareció el tema de los Terians? ¿Se dieron cuenta? Bien, el tema de los Terians, está tranquilo, de repente, ¡boom! Personas haciéndose pasar, que creen que son animales. ¿Qué estereotipo? Creen que tienen un estereotipo, si es un chihuahua, un perro, un pájaro, una gallina, en fin. Y como experimentan chifteos, creen que tienen un estereotipo. El chifteo es eso que les hace, de repente, no sé, yo estoy aquí, ¡ay! Le pego un mordisco a él. No, es que ese fue un chifteo, o sea, es mi instinto animal, porque yo soy un accidente de la naturaleza, o sea, yo tuve que haber sido un Rottweiler. Bien, entonces, y los miembros fantasmas y todo eso. Bueno, en ese contexto, eso apareció y como apareció, desapareció. ¿Qué se quería? Generar un impacto. Ver cuál era la respuesta. Ante la respuesta, medir cuáles eran las medidas que se tenían que establecer para poder establecer esto de una forma que fuera aceptada por una sociedad. ¿Me hago entender? Todo eso se calculó. Todo eso se ensaya. Todo eso se ensaya. Hoy veía un análisis que presentaban unos psicoanalistas norteamericanos acerca de lo que se desarrolló en estas últimas semanas como un ensayo para poner la opinión general de las personas en contra de Argentina. ¿Y cómo fue algo que se desarrolló con intencionalidad mediante redes sociales, bots que fueron construidos? Bots son figuras ficticias, bots. Son figuras ficticias, o sea, eso no existe, no son personas, pero que opinan en redes sociales, que desarrollan toda una matriz para generar una opinión, construyeron imágenes con inteligencia artificial, en fin, todo tenía una intención, ver cómo responde la masa cuando las redes sociales se inclinan a despertar desprecio o rechazo hacia un determinado grupo de personas. ¿Me hago comprender? Pero esto hace parte de un ensayo. Su intención principal en este contexto no es manchar ni a Argentina ni a sus jugadores. Están experimentando con las masas. Y la masa responde. Y la masa responde. Claro, y yo mismo lo vi en Quito. Personas que decían, yo no voy a apoyar a esos ladrones, que no sé qué más. Yo solamente escuchaba, ¿no? Porque al final todo eso es una simulación. Todo eso es una simulación. Donde la gente cree que está viendo algo que se está desarrollando naturalmente. No es así. Hace mucho dejó de ser así. Pero nuestro pueblo responde como parte de la masa, como borregos. ¿Me hago comprender? Y están siendo manipulados como si fueran títeres por los titiriteros que controlan toda la expresión de la comunicación, aún en las redes sociales, porque muchos dijeron,
con la democratización de las comunicaciones y la aparición de las redes sociales, va a disminuir la manipulación de las masas que tenían los grandes medios exclusivos que existían antes, las grandes televisoras y radios que eran los únicos que podían comunicar en un país. No, se ha masificado aún más el dominio comunicativo de los grandes poderes de este mundo, que trabajan así, con esas intenciones, y la gente básicamente responde. Ahora, nótese, porque este elemento que estamos aquí presentando nos dice, la mente va a terminar enfocándose en aquello a lo que le presta más atención. Y eso lo va a condicionar en función de lo siguiente. Podremos cambiar nuestra manera de pensar o percibir al mundo cuando dominan el consumo, a partir de algo que domine nuestro consumo diario. Si eso es lo que yo más veo, yo voy a pensar, esta es la opinión del mundo. Y esa tiene que ser mi opinión. Porque además se van a preocupar en darle a ustedes en mayor o menor medida algunos elementos convincentes. Por lo general, no los suficientes. Pero como hay una premisa que está dominando en su corazón, hay una emoción que está porque lo primero que hacen es despertar emociones. Y a partir de las emociones que se despiertan, cualquier argumento que se presente, así sea subjetivo, usted lo va a asimilar como verdad, porque usted ya está condicionado por una emoción. ¿Me hago entender? Bien, lo que entra, hermanos, lo que entra. Volvemos a lo mismo. Miren el impacto de lo que entra, los pensamientos que desarrolla. ¿Sí? Yo recuerdo el domingo, bueno, esto ya no eran con adventistas, estaba en un lugar evangélico. Y recuerdo que llegó el sábado, el domingo en la tarde, yo había salido a un lugar de Quito y demás, estaba esperando a mi esposa y los niños que estaban en el mar. Y yo estoy el domingo ahí esperándolos y en eso llega una hermana muy querida, ella es evangélica, y me dice, bueno, a veces las personas piensan que todos estamos en lo mismo, ¿no? Y llega y me dice, Carlitos, imagínate que perdió Argentina y lloró ese Messi. ¿Quién lo manda? Que no sé qué más. Y afloraron una serie de sentimientos y yo solamente la escuchaba. Y claro, yo no respondía. Ella de repente se dio cuenta que estaba sola, que yo no la acompañaba. Y entendió como que, no, creo que estoy expresando estos sentimientos con la persona equivocada. Yo no la estoy juzgando, yo simplemente la estoy escuchando. ¿Me va a entender? Ahora, ¿a qué voy con eso? ¿Cómo uno puede, a partir de lo que recibe y recibe y recibe, permitir que floreen incluso malos sentimientos hacia otro? Malos sentimientos hacia otro. ¿Por qué desear que otro llore? ¿Por qué disfrutar en que otro sufra? ¿Me hago comprender? ¿Eso es puro? Fórmula F48, ¿eso es amable? No, y no lo digo solamente porque seas ese jugador, porque seguramente existirán millones de personas que lo desearán en torno a otros jugadores y en torno a otras personas, pero hace exactamente parte de lo mismo, lo que permea para sacar lo peor del ser humano. Uno revisa las redes sociales, la intolerancia, los insultos, o sea, lo que predomina, pero te deja ver exactamente eso. Eso es lo que está entrando por las avenidas, especialmente por dos, lo que oyes y lo que ves. Y eso es lo que termina generando pensamientos que te llevan a emociones, que te llevan a acciones, que te llevan a hábitos, que te lleva a carácter y que te llevará a un destino de destrucción, porque eso es un destino de destrucción. Es la atención selectiva mediante la cual la psicología también lo expresa. Y que en este contexto ha tenido mucho auge porque se ha demostrado, o sea, varios dedicaron a hacer eso, mucha objetividad, como una campaña que deseaba exactamente algo, que buena parte de la comunidad mundial desarrollara sentimientos adversos, sentimientos de odio hacia un equipo de fútbol. Luego dice, sistema de recompensa es otro principio. ¿Cuál es el sistema de recompensa? Cada imagen agradable, esto lo demuestra la ciencia, cada imagen agradable produce liberación de dopamina. Cuando una persona consume continuamente contenido altamente estimulante, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el autocontrol, va a aumentar la impulsividad, se va a hacer más difícil que se pueda concentrar y el cerebro va a comenzar a buscar estímulos cada vez mayor. Eso ayuda a explicar
¿Por qué, por ejemplo, en nuestro caso, Ellen White insiste mucho en proteger las avenidas del alma? Vuelvo a explicártelo. Se llama sistema de recompensa. Ya, bueno, igual yo la presentación se las tendré disponible para todos. Mañana podré colocársela. Yo aquí ya me he quedado sin batería. Pero, noten, el sistema de recompensa que enseña, o sea, cada imagen agradable, ¿qué va a producir? Liberación de dopamina. La dopamina es trascendental en muchos aspectos. Por ejemplo, una persona que nos agrade, hablando de salud emocional, en este caso, en el caso de relaciones, va a hacernos producir un máximo, en el mejor de los casos, dopamina, y la dopamina es adictiva, más o menos por unos 3 años. Por eso uno con una persona que le genera dopamina va a tener una relación mucho más profunda, alegre, contento. Pero llega un punto donde la dopamina se va a acabar. Cuando la dopamina se acaba, las relaciones promedio dicen, se acabó el amor. No, no se acabó el amor, nunca fue amor, fue dopamina. ¿Me hago entender? Se acabó la dopamina sí se acaba, el amor verdadero no. Ahora, la dopamina es sumamente estimulante, profundamente estimulante. Cuando una persona consume continuamente contenido altamente estimulante, o sea, le estimula, eso también le hace segregar dopamina. ¿Me hago comprender? Ahora, ¿qué produce esto? Disminuye el autocontrol. Por eso cuando usted está bajo el efecto de la dopamina, mire, usted puede hablar hasta las 2 de la mañana. Ay, tan linda tú, no, más lindo tú. ¿Y qué vas a hacer mañana? Lo mismo que hice hoy. Recuérdame lo que me gusta que me lo recuerdas. Cuando uno está bajo el efecto de la dopamina, ay, cierto amor, que usted va a hacer lo mismo, bueno, que le vaya bien. ¿Sí me va a comprender? Bien, uno pierde el autocontrol. Pierde el autocontrol. Si le pasa a usted con el videojuego, lo hace con el videojuego, usted pierde el autocontrol y puede amanecer ahí, ejercitando los dedos, ¿ok? Puede amanecer ahí, ejercitando. Si es con las redes sociales, usted va a pasar ahí, ¿ok? ¿Sí? Pierde el autocontrol, aumenta la impulsividad. El aumento de la impulsividad te lleva a tomar decisiones, como no hay autocontrol, son decisiones del momento, que te lleva a ti a perder el control, o sea, a tener relaciones sexuales fuera de contexto y tiempo, y hacer pagos y compras en contra de tus propias finanzas, afectando a la familia, ¿sí me hago entender? Sí, o sea, pasa así. Bien, o por ejemplo, la respuesta impulsiva ante aquello que atente contra lo que me garantiza el estímulo. Usted ve a un niño, cuando un niño responde mal, de forma impulsiva, usted mismo, cuando le están quitando algo, quiere decir que ese algo está generando dopamina en la persona. Está generando un desequilibrio. Y por eso su reacción abrupta. Su reacción abrupta es porque me están quitando eso que segrega esto a lo que se está convirtiendo en un adicto. ¿Ok? Y si no se controla, tendremos grandes males que lamentar en el porvenir. Con esa misma criatura. En ese mismo contexto debemos revisarlo en nosotros. Se hace más difícil que nos concentremos. Porque nuestro lóbulo frontal queda atrapado de tal forma que nuestro pensamiento se va a remitir continua y constantemente a algo. Continua y constantemente a algo. ¿A qué? A eso que me genera la segregación de la dopamina. Por eso es que ¿qué va a pasar en el caso de las personas? En ese contexto, por eso es que Ellen White no recomienda el tema de las relaciones interpersonales en instituciones. ¿Por qué? Miren, porque usted está hablando aquí de la salud emocional y todo lo demás. Y usted todo lo asocia a ella. O todo lo asocia a ella. Y ella por aquí, y ella por allá. ¿Sí me van a entender? Y él por aquí, y él por allá. Porque ante la segregación de dopamina y todos estos elementos, el daño es fuerte en ese sentido. Nuestra mente no puede concentrarse en lo que tiene que concentrarse. Y ese es el problema. Ellen White dice, el gusto no es pecado. No, no es pecado. A mí cuando los muchachos llegaban y me decían, hermano, mira, es que me gusta tal muchacha, yo, gracias Dios, gracias. Un problema menos. Le gusta una muchacha. Sí, de verdad. Porque me pasó. Yo tuve una etapa en la que extrañaba el tiempo cuando los muchachos le gustaban las muchachas y las muchachas le gustaban los muchachos.
unas situaciones difíciles de verdad en la institución. Así que cuando un muchacho llegaba y me decía, hermano, a mí me gusta tal muchacha, gracias Dios, gracias, un problema menos. Bueno, ahora sí, ¿quién es? O sea, como que ya salimos de lo primero, ahora dime quién es. Ah, no, ¿qué tal muchacho? Bueno, tú comienzas a acompañar el proceso y todo lo demás, ¿no? Para que se den cuenta de que es muy temprano, es muy prematuro, hay tantas cosas en la vida. En fin, Ellen White dice, el gusto no es un pecado. El pecado está en dejar libre una pasión fuera de tiempo. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque cuando ya los sentimientos afloran y comienzan a segregarse más cosas porque yo respondo y ella corresponde, porque yo propongo y ella dispone, entonces, ¿qué pasa? Comienzan a segregarse elementos que se convierten en distractores y el cerebro se le va a hacer más difícil poder concentrarse. Y aquí es donde se viene el daño. Aquí es donde viene el primer daño, en la imposibilidad para poder concentrarse en lo que tiene que concentrarse en este contexto, en lo que vinimos, a nuestra formación. El cerebro va a buscar además cada vez estímulos más intensos. Y cuando yo baso mis relaciones son netamente dopaminosas, ¿qué va a ocurrir? Bueno, ella ya me dio lo que me iba a dar, ya no me segrega más dopamina, yo necesito a alguien más. ¿Me hago entender? Pero lo mismo pasa en ese contexto. Miren, yo estoy en el videojuego, yo estoy con Crash, entonces es un clásico del videojuego, Crash. Entonces yo estoy ahí con ese videojuego, no, este ya no me genera suficiente, yo necesito uno más. Entonces vamos a este, después vamos a este, y ese mismo patrón adictivo, ¿se acuerdan? Es el que comienza con la marihuana, pero luego necesita la cocaína, pero luego necesita el fentanilo. ¿Sí me hago entender? Bien, esto es contraproducente. ¿Y en qué tiene que ver en torno a las avenidas del alma? Claro. ¿Dónde partió todo? Cada imagen agradable produce liberación de dopamina. Si nosotros no regulamos lo que entra y cómo entra, esto va a generar su impacto en el cerebro, hasta el punto de llevarnos a desarrollar un cerebro adicto, el corazón de un adicto. Otro principio bíblico o principio científico, el cuarto en este caso es, el cerebro aprende por repetición. La psicología del aprendizaje, la psicología de la pedagogía, nos enseña lo siguiente. Te doy la palabra, Naim. No somos transformados principalmente por aquello que experimentamos una sola vez, sino por aquello que contemplamos repetidamente. Repetidamente. Eso coincide exactamente con el principio bíblico de la contemplación. Claro, alguien podría decir, entonces una vez al año no hace daño, es válido, ¿cierto? Porque si solamente somos transformados por lo que contemplamos continuamente, entonces, una vez que yo lo haga no me va a hacer daño. El problema es que esa vez abrió la avenida, creó un conducto, establecieron conexiones neuronales. Romperlas va a ser difícil. ¿Me hago comprender? No ceder a la segunda vez y a la tercera y a la cuarta será muy difícil. El camino entre la santidad y la apostasía está marcado por pequeños pasos en descenso. Y cada paso facilita el siguiente. Se los presento en Sansón. La Biblia nos dice que en Sansón un día bajó a Timnat. Y en Timnat vio una mujer. No se dice que era prostituta, no se dice que tenía un mal oficio, no. Vio a una mujer y le dijo a su papá, hey, dame esa mujer porque le ha agradado a mis ojos. Bueno, el padre le dice, pero ¿acaso no hay hijas entre nuestro pueblo para que tú busques entre los incircuncisos? Sansón dijo, démela porque esa es la que le gustó a mis ojos. Y aquí hay un principio. El que vive para complacer a sus ojos se queda sin ojos. Sansón se quedó sin ojos biológicos, pero antes se había quedado sin ojos espirituales. Tiene ojos, pero no ve. Bueno, ¿qué pasó después? Primero fue eso, le fue mal. Y Sansón no aprendió. Volvió a la tierra filistea y ahora consiguió una meretriz, una trabajadora sexual. Miren el paso degradante. Primero era una mujer filistea, pero una mujer. Se casa con ella, les va mal, va ahora con una prostituta. Paso descendente. El siguiente, como dijo Satanás, a la tercera es la vencida. Pues fue Dalila. Reunía las características de todo lo anterior. Sellaba la degradación de Sansón, que en un principio estaba firme, jamás contaría su secreto a los filisteos, y lo terminó contando. ¿Me hago comprender? El camino descendente siempre está marcado por un paso a la vez. La gran caída de David
El texto nos dice, y era el tiempo de guerra. Y aunque era tiempo de guerra, David estaba en su palacio. Ya estaba acostumbrado a la victoria. Vayan ustedes a pelear, yo me quedo aquí. Estaba ocioso, siguiendo paso. Pudo haber hecho algo más. Se quedó ocioso. Dice la Biblia que estaba paseando por su terraza. Tercer paso en decadencia, se puso a mirar donde no tenía que mirar. ¿Qué tenía que ir a estar mirando el baño de otra casa? Y lo vio desde ahí y vio a esa hermosa mujer. Lo demás ya es historia. Desgracia para él y para toda su familia. Vaya precio que pagó. Uno puede decir, una vez a la vez no hace daño. Una vez es suficiente para que se cree un surco que te va a llevar a la siguiente caída y a la siguiente caída. Y así vez tras vez. Pero la repetición tiene su impacto. Todo depende que repetidamente entra a través de las avenidas del alma, como lo confirma hoy la ciencia. Naim. La comida también nos crea dopamina y nos hace adictos a esa comida, ¿cierto? Como chocolate. La comida, claro. Sí. Es que recuerden que el otro 15% entra aquí. El otro 15% también está ahí, ¿ok? Ahí entra el gusto, ahí entra el olfato y ahí entra el tacto, ¿ok? Entonces, algunos tienen en mayor o menor medida sensibilidad ante una u otra cosa, ¿sí me va a entender? Pero el del gusto es fuerte, el del gusto es fuerte, ¿ok? De hecho, el otro 15% no se divide a 5, 5 y 5, no. El siguiente más fuerte es el del gusto. Es el del gusto. Y el impacto que esto tiene en nosotros es muy significativo. Y ya luego sí, en menor medida, el tacto y el olfato. Ahora, ojo, ya que cité esto, nosotros tenemos naturalmente mayor sensibilidades en una u otra línea. Hay una natural. La natural viene desde nuestra creación. El hombre fue hecho especialmente sensible a lo visual. La mujer fue hecha especialmente sensible a lo auditivo. Menciona un elemento de lo emocional. Tiene que ver con las avenidas del alma, pero principalmente ante las respuestas de cada uno de nosotros. Por eso es que no es a Adán, sino a Eva, a la que se le dice, no se aparte de su marido. Alguien dice, no, es que era la mujer porque la mujer estaba bajo el señorío del hombre. No, el señorío del hombre queda después del pecado. ¿Me voy a entender? ¿Por qué Dios le dice a la mujer, usted no se aparte de su marido? Pero usted no lee en ninguna parte de que Dios le haya dicho a Adán, usted no se aparte de su mujer. ¿Saben por qué? Porque quien corría peligro era Eva. Porque Eva era sensible por el oído y el que buscaba hacerla caer no la iba a engañar por lo visual, ella estaba en el Edén. Como no engañó por lo visual a los ángeles del cielo porque estaban en el cielo, ¿qué podía ser más hermoso? ¿Me hago comprender? Pero era hábil por el habla, y por el habla había engañado a un tercio de los ángeles. Y por el habla podía hacer caer a quien era sensible auditivamente. Así que la esperó. Él sabía que era ella, y la esperó. La Biblia no nos dice cuánto tiempo esperó, pero yo creo que esperó un buen tiempo. En el único punto donde la podía hacer caer, así que ahí se aguantó. Ahí se aguantó. Y un día llegó la oportunidad. Ella se distrajo. Ella se distrajo. Se fue moviendo. En el camino sintió el temor. Se le había advertido. Sin embargo, pensó, nada malo va a pasar. Y llegó al lugar equivocado donde lo esperaba el ser equivocado, Satanás. ¿Qué hizo Satanás? Apelar a su oído, que logró la caída de Eva. Una vez caída Eva, ¿cómo se presenta Eva ante Adán? ¿Quién recuerda lo que dice Patriarcas y Profetas? Historia de la redención. Se la veía como algo especial, o sea, Adán la vio y vio en ella. No. Póngale palabras Como más atractiva. más atractivas. La palabra, la profeta utiliza la palabra más sensual. ¿Sí? Estaba tentadora. Bien, nótese, aquí está Adán. ¿Dónde es bombardeado? Por donde era sensible. ¿Me hago comprender? Y en ese contexto él pensó, y esta es clásica, y de ahí viene. La inspiración nos dice que pensó Adán. No podría soportar la vida sin ella. Mentiroso. Si después cuando llegó Dios y le dijo, ¿qué has hecho? La mujer que usted me dio.
¿Fue o no fue así? Así fue, así lo hizo la mujer que usted me dio. Y la mujer, pues la serpiente que usted creó. Y al final, ¿quién era el culpable? Dios. Porque había sido la mujer que él, o sea, en otras palabras, Adán le dijo, yo estaba tranquilito, juicioso, sano, y usted me puso a esta mujer aquí en el Edén. Y mire lo que me hizo hacer. Bueno, fue el discurso de Adán, pero ¿por qué comió la fruta? Él fue plenamente consciente, pero él decidió, porque no quiso seguir viviendo sin Eva. No podía, no entendía cómo podría ser el Edén sin Eva. ¿Ok? Bien, en ese mismo contexto, desde entonces, ¿qué ocurre en nosotros? La mujer es profundamente sensible por lo que oye. El hombre, profundamente débil por lo que ve. ¿Me hago comprender? Así que, ensánchele un poquito la autopista, esta a la mujer y esta al de los hombres. ¿Ok? No quiere decir que la mujer no pueda sufrir por lo que ve, que no corre peligro por lo que toca o por lo que huele. No, 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 no. También tiene su impacto, pero nunca tan dominante como el que ejerce cada uno de estos sentidos de forma específica en cada uno de nosotros. Él habla, la mujer tiene que cuidar de forma muy especial lo que oye y el hombre lo que ve. O sea, nadie puede ser, como decir, ocupar el lugar del oído, el gusto. No, no. El gusto tiene un importante impacto, insisto, en las avenidas del alma. Pero lo que pasa es que estos condicionan porque son estímulos directos. Es decir, todo va al cerebro, por supuesto. Todo va al cerebro que lo interpreta. Lo que pasa es que estos entran directamente al cerebro. ¿Sí me van a comprender? Entonces, porque tú el gusto lo tienes que interpretar. El gusto se tiene que interpretar. El tacto se interpreta también. Igualmente el olfato. Pero en el caso de lo que oyes y de lo que miras, tiene un acceso mucho más directo. Yo lo llamo como la vitamina B12 sublingual. Usted la coloca ahí y pasa sin los filtros que pasa cuando usted tiene que inyectarse o cuando tiene que, no la toma sublingual, sino que la toma en cápsula entera y va al estómago y de ahí pasa todo ese proceso. Lo mismo paso en ese sentido con los ojos y con la vista. Y fuimos creados así porque era especial en el contexto de la creación perfecta de Dios, pero en este contexto nos generan serias dificultades. ¿Bien? Ok, cerremos entonces. Job 31:1. Hice pacto con mis ojos, dice Job. Hice pacto con mis ojos. Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Salmo 101:3. Jesús dijo en Mateo 6:22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Sí. Mateo 6:22 y 23. Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, fue dicho ahí, ¿cierto? Bien, como ya vimos en la fórmula F48, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, eso es lo que tenemos que permitir para que generen pensamientos que vayan en armonía con esto. Importante en ese sentido, ¿verdad? Y no olviden, el gran conflicto está por quién domina esas avenidas. Aquí es donde usted contribuye. No puede solo. Si quiere resistirle a Satanás, no puede solo. Necesita la colaboración de Dios, pero usted tiene que disponerse a cuidar esas avenidas para que no entre por ahí aquello que sugiera pensamientos que nos van a llevar definitivamente a la destrucción, a la ruina. No les compartí esta cita de Ellen White. La mensajera de Dios nos dice lo siguiente, también aquí. Aquí está. Hogar Cristiano, página 401. Todos deben guardar cuidadosamente los sentidos, no sea que Satanás obtenga victoria sobre ellos, porque estos son las avenidas del alma. Nada que contamine el alma, dice ahora Conducción del Niño, página 167, debe permitirse entrar por los ojos o los oídos. ¿Saben? A mí me impresiona tanto esto, y hay personas que aún niegan a Ellen White. ¿Cómo dijo esto hace tantos años? Cuando la ciencia apenas lo viene diciendo, hace 40, 35,
20, en función de ciertos tópicos específicos que han logrado demostrar. Pero una pregunta, ¿no? Sí. Como dice siendo abogado del diablo. O sea, en el sentido de que cuando se toma el ejemplo de los niños, ¿hasta qué punto es bueno aislarlos de cualquier cosa que, como mencioné, ellos, o sea, contamine su imaginación, vamos a llamarlo, su mente? Y hasta qué punto se los hace propensos a que después no exista la realidad del mundo afuera, ¿no? Porque hablando Sí. de un sentido, no sé si Sí, se entiendo. bueno, enciérralo hasta los 8 años y que de pronto eso le cree cierta enemistad con el mal, y otros de pronto resulten de más. Entonces, ¿de qué forma de pronto se puede abordar eso? Muy importante. Miren, la perfección no se expresa cuando yo no puedo caer. No. El hombre era perfecto porque tenía delante de sí lo bueno y lo malo, pero escogía lo bueno. ¿Me hago comprender? Y fue perfecto hasta que escogió lo bueno, hasta que dejó de escoger lo bueno. Eso es algo importante en la educación. Una criatura no está creciendo en perfección si solamente tiene lo bueno delante de sí, porque no tiene otra opción. ¿Me hago comprender? Bien. Por eso hay que saber educar sin exponer temerariamente. Ahí está el detalle. Sin exponer necesariamente para que se desarrolle en nuestros pequeños, en nuestros jóvenes, la capacidad de pensar por sí mismos, de decidir por sí mismos y decidir por lo bueno. Ahí está lo bueno, ahí está la perfección. Cuando yo tengo delante de sí lo bueno y lo malo, pero yo elijo lo bueno porque es bueno. Eso es perfecto. ¿Me hago comprender? Entonces, en este caso, equilibrarlo en la educación es una de las cosas más importantes, porque nosotros no debemos exponer temerariamente a nuestros hijos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con espiritismo, lejos, manténlo lejos. Y a lo artificial, cuanto menos artificial, mucho mejor. Pero eso no implica que nosotros debemos aislarlos de la realidad. Porque si nosotros fuéramos llamados como pueblos a enclaustrarnos monte adentro, esperar a Jesús monte adentro, pues está bien. Pero somos llamados a hacer luz para el mundo, a llevar un mensaje al mundo. Y en el mundo se van a encontrar con muchas cosas. Se va a encontrar con adicciones, se va a encontrar con tentaciones, se va a encontrar con la música, se va a encontrar con el entretenimiento. Entonces, educarlo en este contexto de forma equilibrada será importante para entender que en algún punto, si queremos que sea proactivo a la luz de lo que Dios lo ha llamado, él tendrá que enfrentarse con muchas de estas cosas y tomar las mejores decisiones. Yo agradezco que mi vida, miren, yo en este contexto, para muchos puede ser extraño, yo jamás he visto la marihuana, yo jamás he visto la cocaína, no la he visto, que sea consciente no la he visto. A veces me ha pasado que a veces voy por ahí, él me dice, huele a marihuana. ¿Así huele? Sí, así huele. Y creo que ya identifico a qué huele porque me dicen, a esto huele la marihuana. Entonces uno queda como, así funciona la mente. Cruza información. Lo que me arrojó el olfato con lo que me arrojó el oído. Esto, marihuana. ¿Me hago entender? Bien. Y para mí es una salvaguarda, y ha sido una salvaguarda en mi vida. ¿Sí me hago comprender? Bien, por lo menos unas tentaciones menos. ¿Sí? Pero, y lo agradezco, pero... Y eso habla de lo útil que puede ser esto, pero no todas las tentaciones pueden ser evitables. Ahora hay que trabajar en formar, haciendo consciente lo que es bueno y que es malo. O sea, yo voy por la calle con mi hijo cuando vamos viajando o cualquier cosa y vemos a alguien en la calle, digo, mira, ese es el resultado del consumo de drogas. ¿Ok? O sea, así termina. Ese es el impacto. ¿Y qué son las drogas? Mira, hijo, son esto y esto. ¿Te acuerdas además cuando te digo que hay cosas que no puedes hacer porque pueden generar condiciones adictivas? Bueno, eso comienza con esto. Puede terminar ahí. ¿Sí me hago entender? Yo no creo en el tabú, creo en la educación. Que hay que educar, contextualizar, todo en su debido tiempo, porque el lenguaje dice que no es correcto darle un cerebro a algo que no está preparado. Así que yo no le hablo a mi hijo en todos los aspectos de la sexualidad hoy. Tampoco a mi hija. Me basta con decirle parte de los elementos que me bastan por hacer diferenciación, que es un niño y que es una niña. ¿Me va a entender? Me basta con decirles, hey, nadie puede tocarte. Nadie puede tocarte aquí, ni aquí, ni aquí, ni hacer esto. Y si alguien lo hace, tú me dices. Y si te dicen que no me puedes decir porque me va a pasar algo, eso es mentira. Tú me dices. Tú tienes padre, tú tienes madre, quienes te defiendan y velen por ti. Porque para mí ellos deben ser su primer mecanismo de defensa ante la pedofilia y el abuso. ¿Me hago comprender?
Entonces, y el pedófilo es como el tiburón en el mar que huele la sangre. Huele al niño indefenso. ¿Se me va a entender? Huele al niño indefenso. Y esto, por supuesto, aumenta las posibilidades de que nuestros pequeños sufran diferentes tipos de abuso. Entonces, por eso yo no creo en el tabú, yo creo en la educación que se tiene que dar a tiempo. Y en este contexto implica incluso contextualizar a nuestros pequeños a qué se exponen, a qué se van a enfrentar, por qué esto sí, por qué esto no. Entonces, pero bueno, es más mi visión al respecto, yo creo más en educar. Como Ellen White dice, educar, educar y educar. Nosotros los adventistas hemos dejado muchas cosas como en el tabú, como en el miedo, como que nos da pena asumir ciertas cosas, abordar ciertos temas que tienen que ser abordados. Y mucho más en una generación que vuela en ese sentido. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta en cuanto a ese tópico. Bien, chicos, mañana entonces continuamos. Mañana vamos a abordar el tema de las facultades superiores e inferiores. ¿Por qué? Hasta aquí venimos construyendo cómo se forma un pensamiento, a partir de qué estímulos, a partir de los estímulos que nosotros permitamos que entren, que pueden ser buenos, la palabra de Dios, los himnos, lo que es verdadero, puro, honesto, justo, o lo malo, entendiendo de forma especial qué es lo que más va a entrar en nuestro cerebro, en nuestro corazón. Ojos, oídos, escuchad y ved, yo soy Dios, tacto, gusto, olfato. Bien, mañana hemos visto también el impacto que tiene según la ciencia, que esto lo confirma y lo demuestra. Y mañana vamos a ver cómo estos estímulos que comienzan a predominar en nuestro ser, en nuestra mente, naturalmente, cuando es el malo, o sobrenaturalmente, cuando es el bueno, por la obra del Espíritu Santo y nosotros que correspondemos, comienzan a ejercitar lo que se llaman las facultades superiores o inferiores de la mente. Las facultades superiores o inferiores del ser, que deben mover el poder dominante de nosotros, que es la voluntad. Entonces mañana vamos a comprender cómo se mueve la voluntad, qué es lo que condiciona nuestra voluntad. Entenderemos de las facultades superiores e inferiores y a partir de ahí pues ya vamos a comenzar a desarrollar lo que son las creencias irracionales que se gestan a partir de heridas, que nos llevan a distorsiones cognitivas, que nos llevan a máscaras conductuales y cómo Dios sana un corazón de todas esas cosas. ¿Está bien? Bien, vamos entonces a orar para terminar nuestra clase a esta hora. Querido Padre Celestial, en esta hora te doy las gracias por cada bendición que nos das. Gracias por estas horas en las que hemos podido estudiar diferentes aspectos que tienen que ver con la salud emocional, con el pensamiento, con la educación, con el espiritismo. Gracias por todo lo que hemos compartido, Señor. Te pido que nuestra fe aumente cada vez más en torno a la verdad y los principios que encontramos en tu palabra. Pero no solamente eso, sino también, Señor, que esto pueda ser vida en nuestras vidas, que no sea una mera teoría, sino que por tu gracia y nuestro diligente esfuerzo pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. Te suplico nuevamente para que esta clase, con todos los elementos que alcancemos a abordar, en función de lo que tú sabes que es necesario, pueda ser también de respuesta para quienes aquí están, que pueda ser de sanidad, que pueda ser de ayuda. Te lo pido, descansando y confiando en el mérito precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.